Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. La Caja del Seguro Social anunció el fortalecimiento de la atención neonatal y lo hace con un trabajo en conjunto con la UCIMED para la formación de especialistas a través de becas. El objetivo es reforzar el recurso humano especializado. Para ello se unieron la Caja de Seguro Social y la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED. La alianza permitirá la formación de nuevos especialistas en neonatología, subespecialidad clave para garantizar una atención oportuna y de calidad a la población pediátrica de Costa Rica. Para que puedan formarse en una subespecialidad que en este caso es neonatología. Esto en el contexto de la necesidad que tenemos como institución en la especialidad de neonatología. Les recordamos que tenemos aproximadamente 50 unidades de neonatologías en el país con 60 neonatólogos activos. Tenemos una brecha aproximada de 25 neonatólogos y para este 2026 estamos ofreciendo 13 nuevos campos de formación. Esta iniciativa se suma al marco de cooperación que mantiene la Caja con universidades públicas y privadas para asegurar la continuidad y la calidad de la formación de médicos especialistas. Para formar nuevos neonatólogos que nos permitan atender las necesidades. La complejidad, como decía la doctora, de las unidades de neonatología es muy grande y los programas de educación deben avanzar para responder a estas necesidades de complejidad. Realmente este programa es un programa integral que permite a los neonatólogos que se formen ser más resolutivos y poder atender las necesidades de nuestros más pequeñitos. Cabe destacar que la UCIMED otorgará becas a pediatras que deseen especializarse en neonatología, lo que permitirá ampliar la disponibilidad de profesionales altamente capacitados para la atención de recién nacidos, especialmente aquellos que requieren cuidados especializados dentro de la red de servicios de salud de la Caja. Y la gran cantidad de accidentes en carretera alarma a las autoridades de tránsito y a la propia ciudadanía. Es por ello que el Ministerio de Educación Pública propone reforzar los módulos de educación vial y permitir que realicen las pruebas teóricas de manejo. Cada 7 minutos se registra un accidente de tránsito en Costa Rica, lo que ha dejado un total de 509 muertes en lo que va del año. Ante este fuerte panorama, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de reforzar la educación vial desde las escuelas y colegios. Es un tema de ciudadano responsable en esa convivencia con los demás. Y esto, muchos de estos elementos ya forman parte del programa de educación cívica, del programa de estudios sociales. Son temas que son valores que son transversales a las diferentes materias. Además, los estudiantes podrían prepararse para la prueba de manejo teórica desde las aulas. Esto para facilitar la obtención de la licencia. Este tema lo estamos desarrollando para que un estudiante al salir de la secundaria pueda optar por aplicar este examen y ya desde dar este premio pueden tener esta prueba ganada y de la mano con una formación complementaria en educación cívica y estudios sociales. Dicha decisión fue celebrada por expertos de la materia, quienes destacaron la necesidad de concientizar a los menores sobre los riesgos en las carreteras. Este proceso debería comenzar desde el pre-kinder, kinder, escuela, colegio. Ya en el colegio ya podrían hacer el examen teórico y el examen práctico para salir con su licencia. Y así tendremos jóvenes mejores preparados para poder circular en la vía pública. El convenio entre el MEP y el COSEBI entraría a regir a partir del 2026. La coalición Agenda Ciudadana anunció la incorporación de dirigentes comunales procedentes de 11 agrupaciones políticas distintas. La estrategia busca fortalecer el acercamiento a zonas regionales para el trabajo conjunto durante la campaña. Claudia Dobles anuncia nuevas figuras dentro de su equipo de campaña. Se trata de 27 líderes municipales pertenecientes a 11 agrupaciones políticas distintas que llegan a colaborar en la carrera presidencial de la coalición Agenda Ciudadana. Muy contenta de estar hoy en un momento en donde la coalición es el movimiento político de este país que está teniendo capacidad de unir, que está teniendo capacidad de sumar y que está teniendo capacidad de decirle a Costa Rica que en un momento en donde nos quieren dividir, en donde nos quieren fragmentados, en donde quieren que nosotros estemos peleados entre nosotros, este movimiento político sabe que Costa Rica solamente puede salir adelante unida
y que los grandes retos que tenemos solamente los vamos a poder afrontar si sumamos fuerzas. La estrategia busca fortalecer el acercamiento a zonas regionales, tanto para el trabajo conjunto durante la campaña política como para impulsar proyectos en un eventual gobierno suyo. Dentro del paquete de llegadas aparecen varias figuras que en el pasado pertenecieron al Partido Acción Ciudadana, que salieron de la agrupación y hoy vuelven de la mano de la ex primera dama. Me siento complacida, muy agradecida que todos los compañeros que están acá el día de hoy hayan dado este paso importante, porque debemos dejar de trabajar de manera aislada. Necesitamos un país unido para poder atender las necesidades prioritarias en seguridad, educación y demás que en este momento tenemos, y eso lo tiene don Claudio Dobles. Entre las figuras que llegan a apoyar la coalición aparecen concejales, regidores y dirigentes que, según dicen, ven en Dobles la mejor figura para gobernar el país por los próximos 4 años. Y en Costa Rica hay 995,000 deudores por tarjetas de crédito. Contar con información clara sobre el uso de las herramientas, la fecha de pago, los saldos es de suma importancia para evitar daños a las finanzas personales. Cerca de la mitad de los hogares costarricenses cuenta con una deuda. Algunas permiten adquirir bienes como una casa o un vehículo. Sin embargo, existen compromisos financieros por un mal uso de las tarjetas de crédito. Lo importante es entender que es una línea de crédito personal, es una línea de crédito con una tasa de interés sumamente alta y que me puede de alguna forma facilitar la vida o arruinar la vida. Entonces, es muy importante usarla bien. De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía, existen más de 3 millones de plásticos circulando en el país y la deuda suma un aproximado de 1,6 billones de colones. Datos de la SUGEF revelan que hay más de 995,000 deudores por medio de las tarjetas de crédito, con un promedio por persona de 1,3 millones de colones. Uno tiene que saber muy bien cuál dinero es el dinero del mes y comprar solo si tengo el dinero en la bolsa o si tengo el dinero en la cuenta. Porque hay mucha gente que compra hoy y dice, hey, lo pago con la próxima quincena, lo pago con el próximo salario. Y ahí es donde empiezo a jugar el juego del banco y ahí es donde me empiezo a resbalar. El experto brindó varios consejos importantes para el uso de la tarjeta, entre ellos tener claro la fecha de corte, que es el momento en que se cierra el ciclo para calcular el saldo que se debe, y la fecha de pago, que es el límite para cancelarla sin acumular intereses. Revisar la lista de transacciones y el monto para compararlo con el dinero reservado. Realizar el pago de contado, que representa el 100% de las compras, ya que el pago mínimo es un porcentaje muy pequeño de la deuda. Por último, entender los intereses corrientes dentro del estado de cuenta. Es como un simbólico, básicamente, cuando llega el estado de cuenta dice como, ok, estos serían los intereses que yo acumularía si hiciera el pago mínimo. Entonces, cuando yo hago el pago de la tarjeta, me sale un rubro que dice como intereses del periodo. Ese rubro no es que yo lo tengo que pagar propiamente, porque cuando hago el pago de la tarjeta, el pago de contado, ese monto se reintegra. Entonces no es como que yo tengo que pagar el dinero específicamente, sino que es una línea que existe para decirme o avisarme a mí como, ok, eso es lo que tendría que pagar básicamente si usted no hiciera el pago de contado. Aguilar recalcó que antes de sacar una tarjeta de crédito es necesario analizar si el plan de beneficios se ajusta a la realidad de gasto. Preste atención porque a partir del próximo año los trabajadores con salarios de más de 918,000 colones pagarán el impuesto de renta, de acuerdo con el decreto del Ministerio de Hacienda que actualizó los montos de los tramos sujetos a ese tributo. El Ministerio de Hacienda actualizó los tramos sujetos al impuesto de renta para los asalariados, al igual que trabajadores independientes y empresas. Entre los principales cambios destaca la reducción del monto mínimo para empezar a pagar el impuesto. Para el periodo fiscal de 2026 será de 918,000 colones. Este cambio se hace con base en el IPC, el Índice de Precio al Consumidor, que de cierta manera lo sacamos de las estadísticas que hace el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En este año se dio una disminución de un 0,38% más o menos, y esto al haber sido una disminución, entonces el monto de ese mínimo exento disminuye también. En años previos, la cartera ha modificado el monto mínimo que está exento al pago de renta. Debido a la alta inflación del país en el 2022, para el periodo fiscal que le siguió, el rubro aumentó de 863,000 colones a 941,000.
Posteriormente han hecho 3 reducciones. En el 2024 el límite fue de 929.000 colones, mientras que este año era de 922.000. Para el próximo año el salario exento será de 918.000 colones. Además, los trabajadores que ganen entre los 918.000 y el 1.347.000 pagan un 10% del impuesto. Si la remuneración llega a 2.364.000, aumenta a un 15%. Si el salario alcanza a los 4.727.000, se paga un 20%. Y si supera esta cifra, el impuesto sería un 25%. Yo gano 2 millones de colones, entonces tengo que saber que tengo un primer tracto que pagar de 42.900 colones y después tengo que sacar la diferencia entre 2 millones de colones y 1.347.000 y eso lo tengo que multiplicar por el 15%. De esa manera obtengo el segundo tracto de impuesto que tengo que pagar y sumo los dos y eso es el total que le debo de integrar al fisco. La experta recordó que el impuesto se calcula sobre el salario bruto del empleado y lo único que aplica para reducir el pago del impuesto es una pensión voluntaria. Los trabajadores independientes empezarán a pagar el tributo cuando superan una renta anual de 6.244.000 colones. La subasta de frecuencias de radio y televisión quedó en pausa tras la intervención de la Sala Constitucional. El tema genera un fuerte debate sobre el uso del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión en el país. La subasta de frecuencias de radio y televisión, impulsada por el Poder Ejecutivo y ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, se convirtió en uno de los temas más polémicos del año. La ministra de Ciencia y Tecnología defendió el proceso y aseguró que durante décadas las empresas de radio y televisión utilizaron el espectro radioeléctrico sin realizar ningún pago pese a tratarse de un bien público. Ustedes son empresas que están lucrando por el uso de la frecuencia como debe ser. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero entonces, si ustedes lucran y nosotros ahora, si el Estado les está diciendo por primera vez en la historia, si usted va a utilizar la frecuencia, pague por ese derecho de uso. Sí, esto crea roces, porque llevan 70 años de que ese derecho de uso ha sido gratuito. Esto es incorrecto. Esto es un bien demanial escaso, además. La jerarca negó que la subasta limite la libertad de expresión y afirmó que el gobierno no interviene en los contenidos que transmiten los medios de comunicación. Nosotros no estamos restringiendo el contenido de las empresas. Nosotros lo que estamos diciendo es, si usted quiere jugar en este partido, usted tiene que cumplir con estas condiciones. Si usted no tiene la condición física, ni el equipamiento, ni los requerimientos en general para usted ser un jugador de este partido, usted no puede entrar. La actualización más reciente se dio luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo relacionado con este procedimiento. El recurso de amparo presentado el 13 de noviembre por una persona usuaria cuestiona el diseño de la subasta al considerar que se basa principalmente en criterios económicos y que presenta amplias diferencias regionales en los precios. Según el planteamiento, esta situación podría limitar el acceso al espectro radioeléctrico a algunos medios de comunicación y representar un eventual riesgo para la libertad de expresión y la libertad de prensa, como se observa en pantalla. Ante estos señalamientos, el MISID advirtió que la suspensión del proceso por parte de la Sala Constitucional genera inseguridad jurídica y afecta tanto al Estado como a las empresas del sector. Es importante señalar que mientras la Sala Constitucional no emita una resolución, el proceso de subasta permanecerá suspendido. Incluso existe la posibilidad de que el fallo se conozca después de que concluya la actual administración. Y si usted va para la playa en estas vacaciones, preste mucha atención porque los conductores se exponen a una multa de 61.000 colones si ingresan con el vehículo a la zona de playa. Según el artículo 133 de la Ley de Tránsito, solo se puede ingresar vehículos a la playa con autorización de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Y en caso de ser testigos de una conducta ilegal sobre este tema, las autoridades solicitan llamar al 911 y hacer el reporte. Y la Junta Directiva del Banco Central redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos base en la sesión de este jueves. El indicador cerrará el año en 3,25% anual. Los directivos destacaron el comportamiento de la inflación negativa en el país para reducir la tasa de interés, la reducción de precios internacionales en materias primas, los precios de los productos a lo interno y la baja en el precio de la electricidad reducen las presiones inflacionarias en el país. Hay espacio
un ligero espacio para aún manteniéndose en la neutralidad de la tasa de política monetaria para bajar 25 puntos base. Entonces, y ese espacio lo hace el hecho de que las proyecciones de corto plazo, no las de diciembre, sino para febrero, marzo y abril, se espera que la inflación en Costa Rica todavía esté baja. Entonces, se espera que en los primeros meses del 2026 la inflación esté relativamente baja. Entonces, el aflojar un poquito más las condiciones monetarias no llevaría a un incumplimiento en materia de inflación. Bueno, ¿y cuál es el panorama económico para Costa Rica en el 2026? Sobre este tema vamos a conversar con la economista Roxana Morales de la Universidad Nacional, quien nos acompaña esta noche en Mesa de Análisis. Roxana, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Roxana. Bueno, justamente veíamos hoy una reacción del Banco Central con la determinación de la reducción de la tasa de política monetaria, y eso nos da pie para poder conversar acerca de cuál es este panorama, el contexto en el que está en el país y qué podemos esperar para este año 2026. Empezando por tal vez esta proyección que hacen ustedes desde la Universidad Nacional sobre el crecimiento que se espera para el país en el próximo año. ¿Cuál es este análisis? Bueno, de acuerdo también con la proyección internacional, la economía mundial espera que se desacelere levemente para el próximo año, y en consecuencia también la economía costarricense. Es de esperar que Costa Rica crezca un poco menos de lo que va a crecer en este 2025, y explicado principalmente por la salida de algunas empresas. Recordemos que Intel está trasladando sus operaciones, parte de sus operaciones a Asia, lo mismo que Corvo. Hay alguna salida de empresas en el país y que podría impactar sobre el dinamismo de la actividad económica, además de los aranceles que nos ha impuesto Estados Unidos, que si no logra Costa Rica revertir esta decisión, pues posiblemente la afectación se empiece a notar ya en el próximo año, debido también a que otros países vecinos ya han logrado negociaciones con Estados Unidos. Costa Rica mantiene el arancel del 15%. Entonces es probable que Costa Rica crezca menos que este año, en 2026. Sin embargo, también es importante señalar que hemos tenido una situación donde el país, si bien es cierto, crece a tasas muy positivas, ese crecimiento ha estado muy concentrado en zonas francas y se espera que continúe de esa forma, mientras que el régimen definitivo o el crecimiento de las empresas que van más destinadas al mercado interno crecen muy poco, e incluso hay algunos sectores que están teniendo dificultades y se espera que continúen así, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, del sector agrícola, el sector construcción y el sector turismo. Pues vamos a ver cuál va a ser el desempeño con respecto a la visitación en los próximos meses. Roxana, usted mencionaba a Estados Unidos y justamente ayer el presidente Trump daba un mensaje a la nación enfocado mucho en temas económicos. Estados Unidos le preocupa el desempleo, la inflación también. ¿Cómo nos afecta esta situación económica también que está viviendo Estados Unidos con respecto a la fuerte relación que tenemos nosotros con ese país? Precisamente como usted menciona, Costa Rica tiene una relación muy estrecha y muy dependiente de Estados Unidos. Nuestros productos principalmente se dirigen hacia Estados Unidos, es decir, lo que exportamos. La mayoría de turistas que ingresan a Costa Rica vienen de Estados Unidos, la mayoría de inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos, y por tanto lo que sucede en Estados Unidos nos va a afectar, sea de manera directa o indirecta, ¿verdad? Si en Estados Unidos la situación se complica, el desempleo aumenta, su población pierde poder adquisitivo, es posible que decidan no viajar, ¿verdad? O reducir sus viajes al exterior, y además considerando que Costa Rica es un país caro y que podemos hablar ahorita de un tipo de cambio apreciado, donde cada vez nos hacemos más caros para el resto del mundo, pues eso podría incidir en la visitación y por tanto en la actividad económica nacional y afectación en el empleo en Costa Rica, ¿verdad? Si estas actividades vinculadas al turismo pierden dinamismo, pues posiblemente vamos a tener despidos o cierre de actividades en algunas áreas. También si en Estados Unidos continúa la incertidumbre y también por las políticas que viene aplicando Estados Unidos, las empresas deciden volver a invertir en Estados Unidos, es probable que la inversión extranjera que entra a Costa Rica se reduzca, o que incluso algunas empresas decidan salir de Costa Rica, ¿verdad? Si nosotros perdemos competitividad. Entonces sí es muy importante darle seguimiento a lo que pasa en Estados Unidos.
La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha venido incrementando, a pesar de que su actividad económica por el momento no se ha visto tan afectada, pero en los próximos meses podríamos tener ya el efecto más fuerte del tema de aranceles que se ha impuesto a muchos países alrededor del mundo. Roxana, otro indicador que también siempre es importante revisar son las tasas de interés y como bien lo veíamos ahora, ustedes lo mencionaban, hay una presión a la baja. ¿Qué podemos esperar también para este año que viene? Y bueno, Estados Unidos recientemente bajó sus tasas de política monetaria, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, en la nota anterior que presentaban, el Banco Central redujo la tasa de política monetaria y es de esperar que las tasas o esta reducción se traduzca en una reducción de las tasas en el mercado nacional. Sin embargo, desde el Observatorio Económico y Social también hemos venido señalando en estudios anteriores que hay mucha inflexibilidad en las tasas de interés, particularmente en las tasas activas, que son las que nos cobran a nosotros las entidades financieras por los préstamos que nos dan, y no necesariamente están bajando en el mismo nivel y en la misma proporción. Sin embargo, es de esperar que continúen un proceso de reducción, aunque sea muy poco, ¿verdad?, en los próximos meses, y las que sí bajan más rápido son las tasas pasivas, es decir, los reconocimientos de intereses que nos dan por los recursos que nosotros invertimos en el sistema financiero. Entonces, en realidad, en tema de tasas de interés es positivo porque no se esperan incrementos, pero también el llamado de atención que no es tan beneficioso para la población si los bancos no trasladan esa reducción de la tasa política monetaria a sus clientes. Roxana, hay también otro tema que preocupa muchísimo a los consumidores. La inflación ha estado por debajo del rango meta y el índice de precios al consumidor. ¿Cuál es el panorama, en el contexto más inmediato que podemos esperar en cuanto a este tema? Bueno, es interesante porque bueno, ya llevamos muchísimos meses y años con una inflación muy baja. En el caso a la inflación acumulada a noviembre de este año, o sea, entre enero y noviembre de este año es menos 1,31, es decir, es negativa. Esto significa que hay una disminución en los precios promedio de la economía. Sin embargo, esa disminución puede ser que para uno sea efectivamente esa disminución, pero para otras personas no. Eso va a depender de la composición del gasto de los hogares, porque por lo general hemos evidenciado que se ha presentado una inflación mucho más elevada en el costo de alimentos que en otros bienes y servicios que posiblemente benefician más a familias más adineradas. Es de esperar que la inflación se mantenga baja. Puede ser positivo por un lado, pero negativo. Por ejemplo, hace un rato también presentaban ustedes en una nota que el monto del impuesto sobre la renta se reduce, es decir, ahora nos van a rebajar más dinero como parte del impuesto sobre la renta a las personas porque la inflación fue negativa. Entonces también tiene, digamos, algunos perjuicios en ese sentido porque el salario bruto se mantiene, pero el neto podría reducirse porque tenemos que pagar más impuestos. Entonces hay que esperar cuál es la evolución. Sin embargo, la expectativa es que se mantenga muy baja, el precio internacional del petróleo se mantiene sumamente bajo, el tipo de cambio se mantiene bajo, entonces los productos importados salen más baratos, ¿verdad? Entonces en realidad no esperamos que la inflación crezca mucho el próximo año, por tanto tampoco es de esperar que los salarios vayan a ajustarse para la población. Roxana, es que eso es importante, ¿verdad? Como usted bien lo explicaba, para que la población pueda entender. A veces creemos que una inflación baja puede generar este efecto de beneficio en cuanto al precio de los salarios, pero afecta por esa situación que impacta el poder adquisitivo, como usted bien lo mencionaba. Y aquí también vamos a hablar acerca del tipo de cambio, ¿verdad? Que en este último mes del año habíamos visto esa reducción muy cercano a los 500 colones. ¿Qué podemos esperar en cuanto al movimiento del tipo de cambio en los próximos meses? El tipo de cambio en Costa Rica, ¿verdad?, se determina con respecto a la oferta y demanda de dólares en el mercado. Esa oferta de dólares puede cambiar, ¿verdad?, a través del tiempo, y la demanda también, y eso hace que el tipo de cambio suba o baje, ¿verdad? Eso es lo normal que nosotros tenemos en la economía. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos 3 años más o menos? Bueno, Costa Rica ha estado inundada de dólares, es decir, estamos teniendo
una oferta de dólares mucho mayor que la demanda y esto hace que el tipo de cambio cada vez baje o que el colón se aprecie, ¿verdad? Entonces, esto en realidad es un tema bastante estructural y está relacionado también con el modelo de desarrollo que ha impulsado Costa Rica, que tiene que ver con una amplia apertura comercial, donde cada vez exportamos más. Recordemos que las exportaciones están creciendo muchísimo, también la inversión extranjera directa, y esto hace que la cantidad de dólares en el país se mantenga alta y en gran medida creciendo. Entonces es probable que el tipo de cambio se mantenga bajo en los próximos meses. Algo que podría cambiar, bueno, siempre hay riesgos, ¿verdad?, de que el tipo de cambio tienda a subir, ya lo hemos señalado también, si las empresas al final se están viendo muy afectadas en temas de competitividad y deciden trasladar sus operaciones a otros países o reducen sus exportaciones, posiblemente la oferta de dólares en el país empiece a reducirse y el tipo de cambio empiece a aumentar, o si el turismo se empieza a afectar de manera importante a partir del próximo año, también la entrada de divisas se reduce y el tipo de cambio tiende a subir. Entonces, siempre hay que estar preparados porque el tipo de cambio puede bajar o subir en cualquier momento. El Banco Central interviene en algunos momentos para evitar, digamos, que el tipo de cambio se mueva de manera brusca, como lo hizo ahora a finales de noviembre y la primera semana de diciembre, pero en general, digamos, manteniendo las condiciones actuales, no se espera que el tipo de cambio vaya a variar significativamente, por lo menos en el primer semestre del próximo año. Y finalmente, en este recorrido que estamos haciendo por algunos de los principales indicadores, el desempleo, ya hemos conversado en otras ocasiones y ustedes lo han mencionado, un elemento que es bastante importante y son las personas que están saliendo de la fuerza laboral. Sí, algunos sectores a los que hay que prestar muchísima atención. ¿Cuál es un poco el contexto en esta área? Sí, bueno, de la mano con el dinamismo económico, ¿verdad?, uno esperaría que el empleo crezca de manera importante como lo ha hecho la economía. Sin embargo, hemos observado que en Costa Rica, en lugar de crecer, la cantidad de personas ocupadas más bien viene reduciéndose, a pesar de que la tasa de desempleo se reduce. Y esto explicado, como usted mencionaba, porque hay muchas personas que se están saliendo del mercado laboral, entre ellos personas adultos mayores, jóvenes y también mujeres que se están teniendo que salir del mercado para dedicarse a labores de cuidado, tanto de niños y niñas como de personas adultas mayores. Entonces, es una situación bien complicada porque si nosotros como país queremos crecer y no tenemos la suficiente cantidad de mano de obra disponible para que las empresas puedan contratar, entonces difícilmente vamos a poder generar ese crecimiento. Ya en algunas encuestas lo han señalado que Costa Rica tiene un déficit de mano de obra calificada, ¿verdad? Empresas quieren crecer, quieren aumentar operaciones, pero no consiguen la mano de obra necesaria. Y por otro lado tenemos una población que busca trabajo en actividades donde están en decrecimiento, algunas de ellas son desaceleración, y hace que las personas se queden sin obtener un empleo. En Costa Rica más o menos el 40% de la población desempleada no ha terminado la educación secundaria, y las actividades que ahorita son más dinámicas, que son vinculadas a zonas francas, requieren niveles de educación mayores, sea educación secundaria completa, técnica o universitaria. Entonces esto hace que hay un grupo de la población que se nos está quedando botada, digamos, por así decirlo, en la economía, y de ahí un reto importante que tendrá el nuevo gobierno de cómo lograr dinamizar esos sectores que generan mucho empleo, empleo también de baja calificación, para que las personas puedan ocuparse y obtener ingresos. Sin duda, bueno, un panorama con diferentes retos para el próximo 2026. Le agradecemos a Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por habernos acompañado en esta mesa de análisis, hacer un repaso por esas proyecciones económicas para el siguiente año. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y un hombre extranjero de 31 años fue detenido este jueves por la Policía Profesional de Migración como sospechoso del delito de tráfico ilícito de migrantes durante un operativo realizado en vía pública en el sector de La Cruz, comunidad de Peñas Blancas, en la provincia de Guanacaste. Según las autoridades, el sospechoso fue sorprendido mientras realizaba labores de captación, encubrimiento y transporte de 4 personas migrantes de nacionalidad nicaragüense, entre ellas una persona menor de edad.
De acuerdo con la investigación preliminar, Martínez habría cobrado 20.000 colones a cada migrante para trasladarlos desde la línea limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica hasta la terminal de buses de Liberia. Al momento de la intervención policial, los oficiales detectaron que el sospechoso circulaba a altas velocidades con el fin de evadir controles policiales, poniendo en riesgo la integridad de las personas migrantes. Posteriormente, el sujeto habría abandonado el vehículo entre la maleza en una zona montañosa. Martínez fue presentado ante los tribunales de justicia de Liberia para que se determine su situación jurídica. Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un aparatoso choque ocurrido este jueves en el sector de El Coyol de Alajuela, frente a las instalaciones de DECRA. Según informó la Cruz Roja costarricense, las víctimas son dos hombres de 42 y 33 años, quienes fueron atendidos en condición crítica y trasladados de emergencia al Hospital San Rafael de Alajuela. Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento del impacto. Uno de los motociclistas disminuye la velocidad para realizar un giro a la izquierda cuando es embestido por otra motocicleta que circulaba en sentido contrario. Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades. Un menor de 17 años fue trasladado de urgencia por la Cruz Roja costarricense luego de resultar herido por un disparo de arma de fuego este jueves por la tarde en el sector de barrio El Jícaro, en Liberia. El reporte de la emergencia ingresó a eso de las 6:20 de la tarde y los paramédicos se movilizaron al lugar tras recibir la alerta. Al llegar encontraron al joven con una herida por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre los posibles responsables. El caso se mantiene bajo investigación. Y un hombre falleció la noche de este jueves en el sector conocido como López Mateo en Atillo de San José tras recibir una herida por arma de fuego. El hecho se registró en vía pública y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades policiales. A la llegada de los paramédicos, la víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar debido a la gravedad de la lesión. Agentes del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo y el caso continúa en investigación para determinar las circunstancias del hecho. Propiamente frente a la entrada de Bambú, es un señor de aproximadamente unos 40 años ahí, dentro de un vehículo, el cual tiene al menos 6 impactos de bala, lo que es cabeza, tórax y abdomen. Y el servicio de tren entre Cartago y San José fue suspendido la noche de este jueves tras el descarrilamiento de la unidad en el sector de Ochomogo. De acuerdo con el reporte preliminar, varios vagones impactaron entre sí luego del incidente. A pesar de la magnitud del hecho, no se reportaron personas heridas. Al lugar se hicieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos quienes asistieron a los pasajeros, coordinaron su evacuación y verificaron el estado de la máquina para descartar riesgos adicionales. Las autoridades del Incofer mantienen suspendido el servicio en la ruta mientras se realizan labores de revisión y se determina la causa del descarrilamiento. Y en menos de 24 horas, 12 ebanisterías se incendiaron en San José, dejando muertes y cuantiosos daños materiales. Una vez más se encienden las alarmas por el desorden urbano y la tolerancia a actividades industriales sin control en las zonas residenciales. Esta es la perspectiva que tienen muchos bomberos al entrar a estas casas que no tienen salida y que se convierten en verdaderas trampas mortales. En un lapso menor a 8 horas, 2 ebanisterías se incendiaron en distintos puntos del país, generando cuantiosos daños materiales y encendiendo nuevamente las alarmas sobre el desorden urbano. La mezcla peligrosa de actividades industriales en zonas residenciales y con la permisividad
en construcciones que operan sin permisos municipales ni controles de seguridad. El más reciente ocurrió a las 7 de la noche de este miércoles en San Sebastián, donde un taller de ebanistería y 2 casas quedaron reducidas a cenizas. Son casas de madera zinc, con algunas particularidades de concreto. Tenemos entre la zona una ebanistería, una que trabaja en madera. Todavía no se puede determinar que ahí inicia el incendio porque están las labores preliminares, ¿verdad? Sí es importante que lo que hacemos, que todas las casas se queman, ¿verdad? En este caso, la propagación de las casas de madera es un poco más rápida, pero ya porque tengamos una casa de concreto no significa que esa casa no va a tener un inicio de incendio, no se nos va a propagar. De ahí trabajamos los bomberos para evitar que el incendio se propague. Pero la gravedad del problema quedó en evidencia. En el incendio ocurrido en Quesada, Durán, las llamas cobraron la vida de 3 niños y una mujer, una tragedia que marcó a toda la comunidad y que pudo haberse evitado con una adecuada planificación y fiscalización. Muchas casas se convirtieron en fortificaciones, con verjas, candados y una sola salida. Además, muchas empresas crecen en sectores muy poblados, almacenando toneladas de material combustible. Cuando ocurre un incendio, no hay por dónde escapar. Aquí no estamos hablando solamente de incendios, sino de falta de planificación, ausencia de fiscalización, también 0 protocolos de evacuación. Debemos cambiar el enfoque ya, no hacer tanto énfasis únicamente en seguridad física. Cuando se invierte en medidas físicas para mejorar la seguridad de un inmueble, generalmente se olvida la seguridad que tiene que ver con los planes de evacuación, y eso también es seguridad. No vale con únicamente encerrarnos en rejas, en puertas de metal, en muros. El llamado es claro y urgente: no esperar a que más tragedias cobren vidas para actuar. Bueno, y es que los incendios continúan cobrando vidas en el país. Después de las 4 víctimas fallecidas en Zapote, este jueves se presentó una nueva emergencia. Esta vez la víctima fue un hombre en el centro de Alajuela quien sufrió graves quemaduras tras el incendio ocurrido dentro de un local comercial. Las emergencias por incendios continúan en aumento en Costa Rica. Posterior al fallecimiento de 4 personas en una emergencia relacionada con fuego en Zapote, se presentó una nueva tragedia. Se trata de un hombre que perdió la vida tras un incendio ocurrido dentro de un local comercial en Alajuela Centro, en las cercanías de un reconocido sitio conocido como la Casa de Pollo Macho. En el lugar, los compañeros de bomberos abordan un masculino, lo rescatan dentro del local, lo extraen y el mismo lo encuentran en parada cardiorrespiratoria, por lo cual se le inician maniobras de soporte avanzado durante aproximadamente 40 minutos sin un resultado efectivo, por lo cual la persona queda fallecida en el lugar, quedando a cargo de las autoridades correspondientes. Específicamente, el incidente se dio en un local de comidas y el fuego inició en la cocina. A nuestra llegada, cuando empezamos a la escena como tal, los vecinos lugareños del lugar habían hecho ingreso, habían aplicado extintores de fuego químico y habían extinguido el fuego. Nos indican que hay una persona adentro. 2 muchachos entran, lo localizan, lo sacan, lo ponemos en posición para poder iniciar las maniobras y tratar de resucitar. El caso se encuentra bajo análisis para determinar el origen del incendio. Lo cierto es que la situación con el fuego es alarmante en el país y las autoridades piden tener precaución para evitar más tragedias. Y usted seguramente recuerda el decomiso de dulces tipo popis con droga que intentaron ingresar a una cárcel, o el llamado narcogato, que incluso trascendió fronteras por la imagen del animal con la droga pegada a su cuerpo. Sin embargo, ese ingenio no se detuvo. Durante el 2025 se registraron nuevos y llamativos intentos para burlar los controles penitenciarios. Drones, dulces, pasta dental, snacks, alimentos crudos y hasta arroz con leche fueron utilizados para intentar ingresar droga a las cárceles del país, métodos que cada vez son más elaborados, con los que las redes criminales buscan burlar los controles de seguridad y hacer llegar las sustancias ilícitas a los privados de libertad. Para esto, pues la policía penitenciaria hace un gran esfuerzo todos los días por controlar el ingreso de todos esos artículos a los centros penales. De hecho, ya hay también el uso de perros expertos, perros entrenados para la detección de drogas. Entre los casos más llamativos figuran el uso de drones que transportaban paquetes hacia el patio y techo de los módulos carcelarios. También se decomisó droga oculta en productos de uso cotidiano como tubos de pasta dental, churros de queso, dulces tipo popis, envases de leche
y arroz con leche, que pretendían ingresar como alimento. En la reforma, las autoridades localizaron cocaína escondida dentro de chuletas crudas durante una visita, mientras que en otro caso, las sustancias fueron lanzadas desde el exterior y quedó en el techo o áreas perimetrales de la instalación. Ahora bien, este hecho está tipificado como un delito grave en la legislación costarricense. La norma establece que quien introduzca droga de uso no autorizado, estupefacientes ilícitos o sustancias psicotrópicas dentro de un centro penal puede enfrentar una pena de prisión de 8 a 20 años. Y muy importante que esta pena es aún mayor, hasta más de 20 años, si quien comete el hecho es un funcionario o persona vinculada al sistema carcelario. Las investigaciones revelaron además la posible participación del personal penitenciario tras la detención de oficiales sospechosos de introducir droga aprovechando su cargo. Muy buenas noches, bienvenidos a la sección deportiva. El empate 2-2 entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa dejó frases interesantes del cuadro tibaseño. El Saprissa tiene que ganar en Morera si quiere largar la serie, algo que no hace desde el 2023. 5 minutos de desconcentración condenaron a Saprissa en la final de ida. Yo creo que merecíamos más, creo que fuimos superiores, pero estamos jugando ante un gran equipo. Creo que el equipo juega bien, pero 5 minutos que regalamos nos cuestan 2 goles, ¿verdad? Son fuertes, o sea, al final creo que el grupo en el camerino sabe la responsabilidad que llevamos, ¿verdad? El equipo está bien, está fuerte, está obviamente que con ganas de jugar la revancha y con muchas ganas de forzar una gran final, que es lo que todos los morados queremos. A pesar de rescatar un empate de 2 goles que puede significar un resultado poco favorable, en lo interno del club aún confían en lograr la épica y ganar en Alajuela este próximo sábado. Lo que se dio en el encuentro es un carrusel de emociones. Y siento al grupo muy fuerte, muy unido para poder ir por el partido allá. Bueno, no, son situaciones que pasan, ¿no? Antes pasaba que ellos no sé cuánto tiempo venían y no ganaban, y eso suele pasar, pero bueno, son partidos diferentes, son finales, la vamos a jugar como tal. Los morados buscarán alargar la serie a 2 juegos más en medio de una racha poco positiva, pues no ganan en el Morera Soto desde mayo del 2023 y tras el juego de anoche registran más de un año sin ganarle un solo juego al conjunto rojinegro. Y es parte del fútbol, yo creo que nada más hay que ser positivos, tenemos la oportunidad en 90 minutos de ir allá y ir a buscar el partido. Allá no nos podemos lamentar de nada, ya el partido terminó empatado, la serie está empatada, no hay gol de visita, estamos iguales, así que nada, hay que hacer un gran partido allá para pasar la gran final. Obviamente que muchas cosas te dan bronca porque teníamos el partido bastante controlado. Y nosotros estamos fuertes y obviamente queremos ganar el partido, sabemos que ellos son fuertes también, pero pues vamos a hablar del presente ahorita, ya lo que pasó, eso a mí no me importa, la verdad. Tenemos que hacer un buen partido allá y con mucha personalidad para ganar el partido, nada más. Alajuelense por la 31 este sábado y Saprissa por el milagro en la Catedral del Fútbol. Y malas noticias para el cuadro tibaseño porque el Saprissa confirmó este jueves por la tarde que el futbolista Oscar Duarte sufrió una seria lesión que lo tendrá fuera muchísimos meses. En el comunicado, el cuadro morado confirmó y lo hizo oficial. Decía, tras completarse los estudios médicos pertinentes, el jugador Oscar Duarte se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla. Duarte salió muy afectado a los 17 minutos del encuentro de este miércoles ante el Alajuelense y desde entonces se temía que se trataba de una lesión bastante seria. Duarte se va a perder la final de vuelta ante el Alajuelense en el Morera Soto y gran parte, si no todo, el Clausura 2026. Y hablemos de la Liga Deportiva Alajuelense porque el vicepresidente de este club, Raúl Pinto, dio declaraciones después del partido un poco polémicas que molestó a los manudos.
Alajuelense supo responder cuando estaban abajo del marcador y remontaron un clásico nacional en Tibás. Después del encuentro, el vicepresidente manudo Raúl Pinto encendió el camerino rojinegro y aseguró que la liga ganará este título. Hasta inclusive podría tener o tricampeonato nacional. Muchísimo. Yo creo que llevamos pues una seguidilla de triunfos. Tenemos el triunfo del campeonato de Copa, el centroamericano, y ahora vamos con este. Yo creo que la liga, bueno, ustedes lo han visto, el equipo ha crecido muchísimo desde que comenzó, y yo creo que ya con nuestra gente en nuestro estadio vamos a hacer la diferencia. Los tibaseños no conocen la victoria en su casa ante el Alajuelense desde noviembre del 2024, cuando lograron conseguir un marcador de 3-0. Es por esto que Pinto asegura que la cueva ya no les asusta y están confiados en lo que pasará el sábado en la final de vuelta de la Apertura 2025, más por tener un técnico como Óscar Ramírez. Totalmente no. Yo creo que Óscar los ha mentalizado muy bien para trabajar con la parte emotiva del jugador y llega aquí tranquilamente, sin ningún problema. Lo que veo es un equipo que define muy bien, o sea, define, que es importante, que tal vez, bueno, nosotros también tuvimos buenas definiciones, pero este está muy unido, igual como el que yo tuve, muy unido, y por eso logramos el tricampeonato, porque ya había mucha gente de corazón manudo, y eso es lo más importante, y eso es lo que están sacando estos muchachos hoy. El regreso de Raúl Pinto, contar con Javier Delgado, tener a Óscar Ramírez como técnico hace que el corazón manudo se sienta en el camerino. Eso es lo que asegura el mismo vicepresidente, y espera poder decir que además de ser tricampeones centroamericanos, consiguieron el título 31. Y la diputada Rosaura Méndez del Partido Liberación Nacional presentó este jueves en la Asamblea Legislativa el proyecto La Ley para garantizar la participación y el financiamiento del deporte femenino. La iniciativa fue anunciada durante una conferencia de prensa en la que se resaltaron los logros del equipo femenino de rafting, que obtuvo 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce en el Campeonato Mundial Máster de Rafting Malasia 2026, así como las dificultades económicas que enfrentaron para poder competir. El proyecto propone un impuesto del 2% de las bebidas alcohólicas y cervezas, cuyos recursos se destinarían a un fondo exclusivo para el deporte femenino administrado por el ICODER. La recaudación estaría a cargo de la Fábrica Nacional de Licores. Los fondos se van a distribuir en un 5% para gastos administrativos, un 55% para proyectos deportivos de comités cantonales, federaciones y también asociaciones, y un 40% para programas del ICODER orientados a fomentar el deporte femenino. Es que este país necesita sentarse y crear realmente una política de desarrollo del deporte como corresponde y no andar apagando incendios. O sea, usted ve las federaciones que no le dieron a Jin de atletismo, que ahora el taekwondo, que el tenis de mesa, que los problemas que hay con porrismo. O sea, este país necesita sentarse y definir la ruta hacia dónde debe ir el deporte. Obtuvimos medalla de plata en una contrarreloj, medalla de oro, la primera medalla de oro para Costa Rica en un mundial de rafting obtenida por mujeres, y medalla de bronce en la categoría general, en la tabla general. El rafting es un deporte extremo, está categorizado como un deporte extremo, y en esta ocasión mujeres están haciendo historia en obtener la primera medalla de oro para Costa Rica en un mundial. Con esto finalizamos la sección deportiva. Gaby, usted tiene el cierre de mesa de análisis. Gracias, Marisol, buenas noches. Y Buenas así llegamos noches. al final nosotros efectivamente de mesa de análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.